ocupan, por supuesto, el acontecer informativo mundial. El brote de la viruela símica, como también se le conoce, o la viruela del mono, para este año 2022 ha sorprendido definitivamente al mundo. Esta enfermedad se inició, recordemos, en Reino Unido el 29 de abril, con el reporte de un residente británico que presentó síntomas de la enfermedad luego de viajar a Nigeria. Esa patología endémica, hasta ahora conocida, pues ha desencadenado una serie de elementos de alerta en todo el mundo. Incluso la Organización Mundial de la Salud está en alerta, dice que presenta características que no se habían visto antes, no son las típicas de las viruelas. Vamos a tocar este tema en esta parte del programa. Hemos invitado a la doctora Yoxibel Limas Pérez, médico internista e infectólogo, y vamos a hablar de los casos reportados en el mundo sobre la viruela del mono. Doctora, bienvenida a Globovisión. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar contigo. Bueno, muchas dudas genera esta nueva enfermedad en pleno 2022 y sobre todo después de venir saliendo de la pandemia por COVID-19 nos sorprende. Diferenciar un poco y caracterizar de qué se trata. Bueno, la viruela del mono ahorita es muy nombrada, pero no es conocida desde ahora. De hecho, los primeros casos en animales, porque es una enfermedad, un virus que se produce en animales, y fue detectada en primera vez en 1958. Imagínate todo el tiempo que ya tiene esta enfermedad conocida. En humanos, porque como te vuelvo a decir, es una enfermedad en roedores principalmente, el mono es un reservorio intermediario, igual que el humano. En humanos se detectó por primera vez en 1970 en unos niños en África. Es una enfermedad que siempre ha estado en brote en África, generalmente en brotes de pequeños casos. La mortalidad es una mortalidad baja en África Occidental, es del 1%, y en África Central generalmente del 10%. En 1980 se erradica la enfermedad en los humanos porque se vacuna a las personas con la vacunación de viruela. Esta vacunación cesó en 1980 y en el 2003 hubo unos casos conocidos en Estados Unidos. De hecho, fueron 70 casos que fueron casos leves, en donde se importaron animales roedores a Milwaukee, específicamente, y un niño fue mordido por un perro que estaba contagiado con la enfermedad, y allí se propagó la enfermedad hasta 70 personas, pero todos los casos fueron leves. ¿Qué diferencia hay ahora? Ahorita desde mayo ya escuchado desde la Organización Mundial de la Salud que hay nuevos casos. Los primeros casos fueron reportados en Reino Unido. Como lo dije anteriormente, en África siempre han habido brotes. En Reino Unido ya se detectaron unos primeros casos, en Europa, en Portugal y ahora en Estados Unidos. Y ahorita lo que ha llamado la atención para la Organización Mundial de la Salud en que se ha vinculado esta enfermedad en algunos casos con relaciones sexuales, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, pero esto no es determinante para este tipo de personas. ¿Únicamente en hombres, no en mujeres? Exactamente. Pero como quiero aclarar, no es vinculante solamente para estas personas. Cualquier persona que tenga contacto estrecho, esto es una enfermedad que se transmite de manera estrecha, es decir, que significa que yo tengo contacto con las lesiones, ¿no? Exactamente, con las lesiones de las personas que tienen la enfermedad. Las lesiones son muy características. Empiezan con manchitas, después las manchitas se hacen como unas erupciones, después se vuelven vesículas, es muy parecido al herpes zóster, a la varicela. Por eso hay que hacer diferencial. Una de las características principales de esta enfermedad es que produce inflamación de los ganglios, es decir, linfadenopatías. Es una característica diferencial con la lechina, por ejemplo. Y si yo tengo contacto con estas lesiones o con la ropa que tiene esta persona que padezca lesiones, las sábanas, se han visto casos por vías respiratorias, pero estrechas. A diferencia del virus del COVID, este es un virus ADN, generalmente es un virus un poco más estable. Se ha demostrado que las personas que se pudieron vacunar con viruela, como te dije, existe una vacuna que se llama Viruel para la viruela humana.
hay estudios que demuestran que tiene una protección del 80 o el 85%. Contra la del mono. Que puede tener una protección del 80-85%, pero esa vacunación dejó de existir después del 80 porque se erradicó la enfermedad. Entonces, de hecho, ahorita vemos titulares de Estados Unidos donde dicen que están produciendo vacunas para poder estudiar la eficacia contra esta misma viruela del mono. Con base en la vacuna de la viruela original. Con base en la vacuna de la viruela original. También existen ahorita estudios científicos donde avalan que hay antivirales, que son medicamentos que combaten este tipo de virus, que se han demostrado de manera en animales y de otras formas, todavía no se han probado en humanos, que tienen eficacias contra la viruela del mono. Esta es una enfermedad más benigna que la viruela humana. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, doctora, si ya desde 1958, como usted te refiere, existía la enfermedad, se presentaron pequeños brotes en algunas zonas de África y otros países que usted menciona, ¿por qué hay preocupación en este momento? Vimos titulares que decían, bueno, se propaga más rápido de lo habitual. El titular que leí hace rato decía algo así como que tiene características no tan comunes a las que ya conocíamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué podría tratarse entonces de una variante de la viruela del mono? Pudiese ser. Lo que está pasando ahorita es que esta enfermedad siempre ha existido en África central y occidental. Y ahorita la estamos viendo en otros países a nivel mundial. El primer caso fue en el Reino Unido, que fue una persona que viajó a África y allí contrajo la enfermedad y allí se ha propagado. De hecho, hoy la Organización Mundial de la Salud ha sacado un comunicado en que los casos en España estuvieron asociados en personas que tuvieron relaciones sexuales y allí tuvieron el contacto estrecho con estas personas y de allí se ha diseminado anteriormente. Doctora, la Deutsche Welle de Alemania titula: Argentina reporta primer caso sospechoso de viruela del mono, y lo tenía toda la prensa mundial, por supuesto. El paciente estuvo en España, presenta pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre, pero se encuentra en buen estado general y recibiendo tratamiento médico. Argentina es acá mismo, estamos cerca. Exacto. ¿Hay riesgo en la región? ¿Venezuela podría tener caso de viruela del mono? Me lo responde cuando regresemos, si le parece. Estamos conversando con la doctora Yoxibel Limas Pérez, médico internista, infectólogo. Hablamos de la viruela del mono. Yoxibel Limas Pérez nos acompaña en entrevista, hablamos acerca de la viruela del mono. Les decía antes de la pausa que hay un caso confirmado en Argentina, relativamente cerca, y mucho más cerca aún, un caso sospechoso acá, en Colombia, cerquita. Doctora, ¿cuál es el riesgo que este tipo de enfermedades se puedan propagar en nuestra región y que, bueno, que quizá pueda convertirse en una pandemia o algo como esto? Es difícil que volvamos a vivir otra pandemia con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que es evidente. La persona que manifiesta la enfermedad es una enfermedad que tiene ampollas, como te dije anteriormente, puede tener vesículas, costras, es un paciente que pueden confundirla con otra enfermedad viral respiratoria. Esta es una enfermedad que es más evidente. Hablemos del tratamiento, doctora, por favor, acerca de la viruela del mono. El tratamiento de la viruela del mono es sintomático. ¿Qué significa? Es como tratamos, por ejemplo, el herpes, por ejemplo. Es un tratamiento que va a ser dado por los síntomas del paciente. Los pacientes pueden llegar a complicarse en algunos casos, como tienen lesiones en la piel, puede llevar complicaciones infecciosas bacterianas, es decir, que se va a infectar con una bacteria adicionalmente al virus. Hay que evitar esas infecciones bacterianas. Pueden haber casos donde hay encefalitis, que es una infección del sistema nervioso central. Otros casos donde, como es una enfermedad que puede afectar mucosas, en algunos pacientes complicados puede haber lesiones en el ojo, inclusive puede producir ceguera. Pero eso es en los casos complicados. ¿Cuáles son los casos que pueden complicarse? Generalmente son los pacientes que tienen un sistema inmunológico que está comprometido, es decir, un paciente que tiene un sistema de defensa que está alterado. Entonces, no hay que alarmarse. Ahorita lo que hay que tratar de prever de que si yo tengo un conocido que tiene los síntomas o que ha viajado y ha estado en contacto con alguien que ya haya tenido los síntomas, esa persona debe estar en vigilancia de que presente algún síntoma y si llega a presentar algún síntoma compatible con la viruela del mono, aislarlo. Ahora, doctora, por ejemplo, el caso del COVID-19, creo que la principal preocupación era porque era silencioso. Alguien tenía el virus en ese proceso de incubación y los expertos decían, bueno, aunque no tengas síntomas, estés asintomático, es muy probable que estés contagiando a otras personas. Ocurre con la viruela del mono, si una persona viajó, se contagió y no ha desarrollado los síntomas, ¿puede estar contagiando o única y exclusivamente es con el contacto, como usted decía, cercano?
Es muy pocos los casos que pueden estar asintomáticos, pero la mayoría, el gran porcentaje de pacientes va a tener síntomas y se va a contagiar por las gotitas de secreción de la vía respiratoria, que son gotas más grandes, y el contacto estrecho con las lesiones y con la ropa de cama de ese paciente que va a tener esa secreción y va a transmitir la enfermedad por contacto estrecho con esa persona. Interesante. Preguntas de la audiencia, doctora. Ramón Ramos pregunta, ¿qué precaución debemos tener con los animales, perros, monos, etcétera, para evitar la transmisión de la viruela del mono? Y yo agregaría, ¿todos los monos tienen la viruela del mono? No. Sabemos que no es del todo legal tener un mono como mascota, pero hay gente que lo tiene en su casa, un mono, o en las zonas llaneras, qué sé yo, hay un mono en la finca, en la casa. Si eso ocurre, ¿tengo que aislar al mono porque me va a contagiar? No. Todos los animales no tienen enfermedades. Esta es una enfermedad donde su huésped principal son los roedores, las ratas, las ardillas, los ratones. Y esta de los roedores pasó al mono. ¿Okay? Y de hecho se conoce que el caso en Estados Unidos fue un perro que estuvo contagiado. El huésped principal son los roedores. Los monos, bueno, si hay un mono que está infectado o que tenga alguna enfermedad, es un mono que va a tener algunos síntomas de enfermedad. Entonces, si algún animal, no necesariamente el mono, porque como hemos visto, nosotros hemos tenido muchos zoonosis, que son enfermedades que se producen en animales y que pueden pasar a humanos. Si un animal está enfermo, yo debo aislar ese animal y evitar las prácticas ilegales de animales. El consumo de animales de manera ilegal es lo que ha producido, exacto, y de animales exóticos es lo que ha producido el paso de estas enfermedades que son de animales a humanos. Doctora, se nos terminó el tiempo, pero me llama mucho la atención este tema de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, homosexuales, bueno, o cualquiera de las denominaciones que le da la comunidad. ¿Por qué particularmente en esta comunidad? Y también tener cuidado, digamos, desde el punto de vista de la discriminación que se pueda generar a partir de allí, ¿no? Eso es importantísimo, tener cuidado con la indiscriminación. O sea, no es una enfermedad solamente de hombres que